Buenas noches, queridos auditores y auditoras de la Radio Pudeto de Ancud. Aquí estamos de nuevo con ustedes en un nuevo programa que agradezco tanto a la Radio Pudeto que nos dé este espacio para este tema que vamos a tratar, que es un tema controvertido en la sociedad, pero un tema apasionante, un tema que nos toca a todos los seres humanos en el planeta, de hecho toca a toda la naturaleza. Y vamos a hablar de ello desde una perspectiva más amplia, donde ustedes puedan, a lo mejor, en este camino de estos capítulos, de estas entrevistas que vamos a tener, de repente vean que hay otra manera de ver este tema apasionante, es el tema de la sexualidad. Así que vamos a hablar de la sexualidad en los siguientes capítulos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis solo para explicarles que este programa es nocturno y es para adultos. Así que, por favor, si hay niños cerca, sáquenlos de la habitación, porque a los niños hay que enseñarles según su edad. Y este programa no va dirigido a ellos, así que si hay niños, sáquenlos de la habitación, pónganse sus auriculares y escuchen este programa, porque les traigo a una invitada maravillosa, profesora mía, porque todo esto que yo les voy a contar ha sido un camino personal, y este camino personal en buena medida empezó gracias a la invitada que tengo hoy acá, una mujer maravillosa, venezolana, doctora, es médico, pero a los 40 y tantos empezó, por ahí, en esa época tan maravillosa, una edad maravillosa, empezó un camino propio que la llevó a ser al final educadora, conferencista, tallerista en temas de sexualidad, pero una sexualidad con apellido, sexualidad holística. Pero ella nos va a hablar de todo esto. Así que muy buenas noches, María Gabriela Santini, muchas gracias por estar aquí en este programa. Bueno, Carmela, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de hablarle a tu público y llevar un poco de claridad sobre este tema para que se vaya abriendo la mente y vayamos aceptando trabajar con esto. Maravilloso, pues nada, súper bienvenida, como bien sabes, yo estoy feliz, estoy entusiasmada con este primer programa, primera entrevista en realidad, así que vamos allá. Mira, yo quería contarles un poco a los auditores y a las auditoras que este programa, como el anterior mío, el de la pandemia, una oportunidad educativa, es un programa que nos va a sacar a veces de la zona de confort, es un programa que en las entrevistas vamos a salir de lo conocido de vez en cuando, de lo que pensamos, de lo que creemos, de repente va a haber comentarios que van a chocar con nuestras creencias personales. Si usted no quiere cambiar sus creencias, si usted está súper cómodo con su sexualidad, sea cual sea, no vea este programa. Ahora, si usted está abierto o abierta a de repente que no está contento con la sexualidad como la está viviendo o la tiene bloqueada o quiere conocer otros caminos, este sí que es su programa y aquí va a encontrar cosas muy interesantes. No queremos convencer a nadie, es solo poner información a su disposición para que ustedes hagan con ella lo que quieran. Así que justamente como vamos a perturbar un poquito, ¿verdad?, a las personas, yo quería hacerte una primera pregunta, María Gabriela, que es si tiene sentido en el momento que estamos viviendo hoy en día con la pandemia y toda esta situación que hay tan tremenda, ¿tiene sentido hablar de sexualidad hoy en día, en estos momentos? Pues fíjate que la sexualidad deberíamos verla con la misma naturalidad que vemos la digestión o que vemos la respiración, porque la sexualidad es un aspecto de nuestro cuerpo humano, de nuestra fisiología, pero también es un aspecto de nuestra emocionalidad y es un aspecto de nuestra como espiritualidad en el sentido de la búsqueda de unión, de anhelo de estar con otro, de anhelo de compartir amor, pero también es una necesidad fisiológica, una necesidad de nuestro cuerpo de aliviarse, de soltar una tensión, de buscar placer, etc. Entonces no podemos obviar la sexualidad. La sexualidad es parte de quienes somos y siempre, siempre tendrá un lugar importantísimo en la vida y en el enfoque de la salud y en el enfoque del bienestar. Siempre la sexualidad tiene que tener un lugar en esa mirada de ser una persona plena, completa, saludable, alegre. La sexualidad, así como necesitas respirar bien, necesitas digerir bien, necesitas bien tu sexualidad. Y esto que tú propones, en realidad, esta sexualidad con apellido que digo, se llama sexualidad holística. ¿Qué es la sexualidad holística? Bueno, la sexualidad holística es una mirada integral a la sexualidad.
puede ser que suene como un poco trillado hoy en día porque la palabra holística se está usando muchísimo y uno dice, a ver, que se ha puesto de moda esto de lo holístico, pero no es que se ha puesto de moda, es que la conciencia humana está cambiando. Y antes mirábamos las cosas como separadas, las estudiábamos por partes. Y lo que este desarrollo y esta evolución que está ocurriendo nos está llevando a ver es que las cosas en realidad, muchísimas cosas de la vida, funcionan como una unidad, funcionan como más que la sumatoria de las partes. Hasta ahora, la sexualidad, las veces que nos preguntamos y que buscamos resolver nuestros temas de sexualidad, buscamos resolver que la función sexual no está adecuada. Vamos a suponer que yo soy hombre y tengo un problema con mi erección. Entonces yo digo, ajá, necesito ayuda para este aspecto de mi sexualidad. ¿A dónde voy? Hasta ahora, pues ibas o al médico y el médico revisaba que no tuvieras un problema circulatorio, que no tuvieras un problema neurológico, y después que descartaba eso decía, bueno, pues será psicológico, ¿no? Y entonces ibas al psicólogo o al psiquiatra y él entonces también trataba de evaluar lo más obvio que sería, bueno, a ver si tienes un trauma, si tienes un miedo, etc. Y hasta ahí llegábamos. ¿Qué es la mirada holística? Es ampliar eso. ¿Y hacia dónde lo ampliamos? Hacia comprender que el cuerpo tiene memorias y eso es nuevo, eso no se sabía antes. Y ahora decimos, si me pasó algo a los 5 años que yo no recuerdo, que mi mente no tiene manera de haber registrado, pero está ahí, no puedo sacarlo con una terapia psicológica normal y corriente, porque mi cuerpo, no, mi mente no tiene el recuerdo ni la interpretación, pero mi cuerpo tiene la memoria. Entonces, ahora, gracias a las herramientas de la nueva conciencia, que son herramientas que han ido apareciendo en los últimos 20 años, nosotros tenemos una forma de saber que ese cuerpo tiene una memoria, entonces yo lo tomo en cuenta, o tomo en cuenta que él tiene una forma de reaccionar y que tiene una información guardada. Pero también toma en cuenta la mente, no solo lo que es obvio, sino también lo que tienes guardado. Y te pongo y te expongo a tus ideas y a tus creencias para ver si ellas están afectando la forma como tu cuerpo responde. Y luego toma en cuenta las emociones, es decir, qué pasó con todos los eventos sexuales de tu vida y qué emociones se asociaron. Se asociaron a emociones de miedo, de emociones de rabia, emociones de asco, que van a estar condicionando esa respuesta sexual de ahora, de este momento de tu historia. Y finalmente, esa parte espiritual de quiénes somos, que uno diría que tiene que ver, pero sí tiene que ver porque la sexualidad es una actuación de la creación que crea todo, o sea, como no solamente la creación de seres biológicos, sino la creación de una molécula, la creación de un elemento físico, material, de un ordenador, la creación de la comida, todo es una unión de masculino y de femenino que danzan, construyen energía y finalmente algo es manifestado. Entonces, nosotros, nuestra sexualidad la vivimos desde ahí. La mirada holística es todo eso, es la suma de todo eso al momento de evaluar la sexualidad, de entenderla, de manejarla. Maravilloso. Bueno, como ven la pasión que le pone, y como escuchan la pasión que le pone María Gabriela al tema, porque es que es una apasionada de este tema tan maravilloso. Claro, es el tema este que cuesta tanto como en la sociedad occidental que ahora está entrando, ¿no? De que no somos solo cuerpo y no somos solo materia, ¿no? Que también hay que ver mucho más allá. Claro, la psicología un poco se metió en eso y ha hecho un trabajo muy bueno, pero hay un poco más allá, ¿no? Esto que somos seres multidimensionales de alguna manera. Y en este dejar de ser cuerpo solamente, cuerpo físico, entra el concepto de energía también, ¿no? La sexualidad como esa energía de la vida. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, bueno, ese es un concepto que estamos aprendiendo. Sí habíamos oído hablar de energía. En nuestra cultura occidental oíamos hablar de la energía, pero no la creíamos. O sea, la dudábamos, teníamos prejuicios al respecto,
porque nosotros pertenecemos a una cultura con un pensamiento en donde solo creo lo que veo y lo que puedo reproducir. Si no lo veo y no lo reproduzco, no lo creo. Y Claro. eso nos ha modelado y está bien, estuvo bien por un tiempo. Pero ahora, gracias a toda esta apertura de información, nos hemos ido mezclando con las culturas orientales, que ellas sí han trabajado, pero desde hace miles de años, con el concepto de que el cuerpo humano es una tecnología y que en esta tecnología no solo somos un cuerpo físico, también somos un cuerpo sutil, por decirlo, un cuerpo no tangible, pero que sí es real, que tiene una anatomía, que tiene un movimiento de esas corrientes de energía, que es lo que trabajan en la medicina china con la acupuntura, en la medicina ayurveda con los puntos de nariz, etc. Entonces, estas culturas sí reconocen la existencia de la energía, y la energía, toda la energía del cuerpo es energía sexual, porque es la energía que se construye en el momento en que se unen el espermatozoide y el óvulo, que serían una unión sexual celular. ¿Sí? Así Claro. como hombre y mujer se unen para crear un bebé, espermatozoide y óvulo en pequeñito, pues también se están uniendo un masculino y un femenino, crean un embrión. Ese Ujú. embrión queda cargado de energía, que es esa energía que en estas culturas orientales pues conocen, han manejado, etcétera, pero que nosotros no. Ahora estamos trayendo esta información y resulta que es vital la información sobre la energía sexual, porque la energía sexual es la que nos va a llevar a el impulso sexual, y el impulso sexual es el que finalmente se manifiesta como nuestra conducta sexual, y Ujú. esa conducta sexual se ha construido de todo lo que acabamos de decir, se ha construido de lo que creo, de lo que aprendí, de lo que he vivido, de lo que he explorado en mi cuerpo, de mis valores, de mis miedos. Todo eso construye la forma como yo vivo el impulso sexual. Y el impulso sexual es la manifestación de esa energía sexual. A mí me gusta este tema porque yo, por ejemplo, yo era antienergética total. Si ustedes me ven hace 10, 20 años de atrás, yo, ¿de qué me están hablando de verdad? O sea, yo pienso que déjame de rollo, ¿sabes lo que te digo? Que eso ni lo he visto, ni lo he tocado, lo que tú dices. Y, increíblemente, con todo el trabajo este que hemos hecho y que tú me has ayudado tanto de todos estos años, yo ahora soy capaz de sentirla. O sea, es que no es algo así como que te imaginas, es algo que experimentas, ¿me entiendes? Entonces, cambia la visión cuando uno se trabaja y pasa la visión de poner la atención fuera, ¿no? Que estamos todo el día ocupados con mil cosas, a darte el tiempo de poner la atención dentro y de repente empiezan a pasar cosas. Pero mira, de esto que tú has hablado justamente de la energía sexual y vital, como esta unión de lo masculino y lo femenino, ¿por qué? Porque claro, ahora hablamos tanto, se oye lo del despertar de la energía femenina, de que necesitamos despertar lo femenino, que ahora viene la época de lo femenino, y tenemos a los hombres aterrorizados con que, bueno, ¿esto qué es? O sea, es como una invasión, ¿no? ¿Y ahora qué pasa aquí? Estoy muerto de susto con esta que me están imponiendo casi. Pero explícanos un poquito esto de qué es la energía masculina y femenina, cómo se manifiesta y cómo en realidad está en todos nosotros. No es que las mujeres tengan que despertar, que también tendremos que despertar y estamos despertando, sino que los hombres también cuentan. Acláranos bien los conceptos estos tan extraños a nosotros de la energía femenina y masculina. Sí, 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 son muy extraños, no los habíamos oído nunca, también son parte de este despertar de conciencia, y son como, a ver, como si estuviésemos descubriendo el cerebro que estaba ahí, y la ciencia podía saber hasta dónde funcionaban ciertas partes del cerebro, pero otras no entendía, y de repente ocurre una expansión de conciencia, y comprenden y se desarrollan unos equipos y unos formas de mirar las neuronas en el microscopio y tal, y ahora ven algo que no habían visto. Eso nos está Ujú, pasando a nosotros en relación a estas cosas de la energía. Y ujú. así hemos descubierto que lo masculino y lo femenino no es solamente ser hombre y ser mujer, es una esencia espiritual y tiene que ver con la mitología de la creación. Y aunque no creamos en Dios y no creamos en más nada, etcétera, al menos sí tenemos que creer que cuando yo deseo algo, ¿sí?
con mi deseo yo impacto aquello que yo voy a trabajar y aquello que estoy trabajando recibe mi deseo. Así que ahí yo crea o no crea en la creación divina, eso está pasando. Y eso es lo que es lo masculino y lo femenino. Lo masculino es el deseo, es la voluntad, es la intención. Lo femenino es aquello que recibe ese deseo y que se impregna de esa intención y luego lo femenino se moldea, porque lo femenino es un puro potencial, y da la manifestación, produce la forma. Eso lo vivimos con ese espermatozoide y ese óvulo, y eso lo vivimos con la sexualidad masculina y femenina, y eso lo vivimos en nosotros mismos para todo lo que estamos haciendo todos los días. Es decir, yo tengo mi masculino interno, que es mi fuerza, que me lleva a tener propósito, objetivo, es lineal, es definida, tiene límites, es concreta, conceptos, razón. Ese es mi aspecto masculino. Mi aspecto femenino es aquella parte de mí que no tiene forma, que solo siente, que no piensa, sino solo siente. Es aquella parte de mí que se conecta con las cosas más indefinibles, como el arte, como la música, como cosas que no tienen límites, ¿sí? que se pueden vivir, se pueden experimentar en forma infinita. Eso también está en mí. Yo tengo las dos. Y a las veces las dos están en todos los elementos de la vida. Cuando Y yo en voy los a hacer, hombres también, en las mujeres y en los hombres. y en los hombres, exactamente. Cuando un hombre, uno dice, cuando un hombre ha despertado su lado femenino, que es un lenguaje que se empieza a escuchar, lo que uno quiere decir es que este hombre es capaz de soltarse, de fluir con las cosas, es capaz de tener un objetivo, pero que si ese objetivo no se cumple, él se puede entregar, lo puede soltar, no es tan controlador, es más relajado. Eso no es lo habitual en el varón cuando está muy polarizado hacia lo masculino. El hombre tiende a ser concreto, lineal. Es como salir a manejar. No sé si te ha pasado que cuando maneja un hombre siempre tú le dices, pero ¿por qué no vas para allá? No, es hacia allá, es como enfocado, lineal, y uno dice, no puedo ir en una dirección contigo porque no podemos cambiar, no podemos modificar. Flexibilizar. Exacto, no podemos flexibilizar porque tú dices que solo en esa dirección. Eso es lo masculino. No es que él es malo, es que está muy enfocado, muy polarizado en su masculino interno. Si él desarrolla el femenino, él podrá fluir con decir, bueno, está bien, vamos a probar hacia allá o vamos a probar hacia acá. Es decir, me permito el potencial, varias posibilidades. ¿Sí? Y en Eso las mujeres, y en las mujeres sería un poco, por ejemplo, las mujeres que no somos capaces de poner límites, o las mujeres que nos dejamos avasallar, o las mujeres que no podemos concretar proyectos y nunca los ponemos en marcha. Eso serían mujeres como muy en su femenino. Exacto, demasiado polarizadas hacia lo femenino, entonces es un femenino como una arcilla que está tan aguada que no le puedes dar forma. Entonces, para que nosotros podamos ser creadores de nuestra vida, de nuestra realidad, eficientes, lo ideal es que tengamos equilibradas las dos energías, la esencia masculina y la esencia femenina, y hoy en día esas cosas se trabajan. Y en relación a sexualidad, pues tienen muchísima importancia, porque la sexualidad vivida desde la esencia masculina es la sexualidad que hemos conocido hasta ahora. Es una sexualidad rápida, vigorosa, explosiva, de gran intensidad, pero de duración corta, ¿sí? Claro. En cambio, la sexualidad vivida desde la esencia femenina es una sexualidad lenta, es una sexualidad del sentir, ya no es tanto del objetivo explosivo orgasmo, sino que es el placer vivido en todo el cuerpo, por ejemplo. Claro. Y claro, eso es nuevo, Es eso no lo nuevo. conocíamos. Y me gusta también que ninguna de las dos situaciones que acabas de explicar están bien o mal, sino que perfectamente unas veces puede ser en un lado, otras veces en el otro, otras veces una cosa intermedia. O sea,
no hay el bien y el mal como que había antes tan Ah, separado, ¿no? exactamente, porque estamos viviendo una conciencia de que las dos esencias están bien. Veníamos de desvalorizar lo femenino, que venimos de una etapa de la humanidad en nuestra cultura occidental donde sentir era desvalorizado, donde como la suavidad, la lentitud, el solo sentir, el no hacer, imagínate no hacer, El no hacer eso es pecado. eso no existía. Lo peor, flojo, Lo peor, floja. cuando yo empecé a vivir mis cambios internos, que estos procesos empezaron a pasar en mí, cuando yo me sentía que pasaba, que no me provocaba hacer nada y me sentía enormemente culpable. Tuve que aprender a aceptar no hacer porque del no hacer surgen cosas, ¿sí? Del no hacer aparecen ideas, pero tienes que callar, tienes que dejar, tienes que hacer Y silencio. darte el tiempo a tener esos ratitos, ¿no? Pero me interesa también esto que dices de la culpa, ¿no? Porque al fin y al cabo hay una creencia que está sosteniendo esa culpabilidad. O sea, yo me siento culpable porque creo, es una creencia de mi mente, ahí entramos en la multidimensionalidad, ¿no? Que me dice que no está bien y no es correcto estar sin hacer nada. Entonces, si la tengo inconsciente, no puedo trabajarla, tengo que hacerla consciente, ¿no? Que es lo que a ti te pasó con esa sensación de culpa, que es súper útil para cambiar. Al final las emociones negativas son útiles para decir quiero otra cosa, ¿no? Claro, es decir, que el que sienta culpa tiene que mirar esa culpa y usarla como elemento para aprender qué es lo que está pasando en él y cómo aliviar esa culpa, que será el ponerse, reconciliarse con lo que le está pidiendo su ser, ¿sí? Claro. Y Ser, revisando las creencias que tengo y cambiándolas, puedo decir, esta creencia ya no me sirve, esta creencia antigua que yo tengo de cuando era pequeño, que me di mis padres, la sociedad, una serie de televisión que vi, lo que sea, me ha podido implantar una creencia que tengo inconsciente y me produce infelicidad. Y sin embargo, si yo cambio esa creencia, la hago consciente y la cambio por otra, de repente mi vida entera puede cambiar también. Pero así mira, es. quería entrar yo hablando de lo masculino y lo femenino, ¿por qué no? Porque claro, está la energía masculina y femenina, pero las mujeres tendemos un poco más a lo femenino, ¿no? A la energía femenina y los hombres a la masculina un poco. Ahí hay distintas mezclas, que podemos tener toda la variedad y diversidad de la humanidad, ¿no? Pero ¿cómo se complementan? Porque me encanta, cuéntanos un poquito eso del hombre, el corazón y el tema de la mujer, para que nos expliquemos un poquito mejor el tema de la complementariedad de hombre y mujer. Es muy bonito porque esta tecnología humana creada por la inteligencia creadora eh, se proyecta físicamente cuando tiene órganos que se proyectan, que representan la esencia masculina y tienen un comportamiento como esa esencia masculina que acabamos de mencionar. Y zonas del cuerpo que son hacia adentro, que entonces tienen un comportamiento como la esencia femenina que acabamos de explicar. Cuando vemos el cuerpo del hombre y de la mujer, si vemos desde el ombligo, vemos que el ombligo lo divide en dos mitades. La mitad inferior, en el caso del cuerpo masculino, se proyecta desde el centro sexual. Así que ese órgano del hombre, que es el pene, es como la representación, no es como, es la representación física de la fuerza y voluntad creadora. Por eso siempre va hacia adelante, por eso se erecta, por eso tiene el deseo de entregar la semilla, porque es el deseo, es la materialización del deseo voluntad de crear. ¿Y cómo es la mujer? El cuerpo de la mujer es hacia adentro, es receptivo, ¿sí? Es receptivo y ahí está el potencial, en ese órgano está el potencial para crear, que es donde se formaría el bebé y se crecería en el útero, etcétera, etcétera. Eso es desde el centro sexual, pero de la cintura para arriba es la mujer la que se proyecta en el centro del corazón. Entonces diríamos, las mujeres son como un hombre en el corazón. No, la energía que se proyecta como la energía que tiene la naturaleza masculina de ir hacia afuera es la energía del amor. Así como ven, el hombre proyecta esa energía erótica, sexual, fogosa, que calienta, así la mujer eyecta
desde sus pechos una energía amorosa necesaria para criar un hijo, ¿sí? Para dar sostén a la vida. Entonces, por eso ella se proyecta desde el corazón. Y fíjate que los dos órganos son iguales, que son órganos que se erectan y órganos que eyectan leche. Y la leche en ambos casos da vida. Así que es el mismo concepto, la misma simbología. El hombre, en cambio, es hacia adentro en su corazón. No tiene un agujero físico, pero tiene un agujero energético, y cuando hombre y mujer se acoplan como pareja sexual y pareja amorosa, se conectan como llave y cerradura abajo y arriba. Y entonces debería el hombre calentar el agua, el fuego del hombre calentar el agua sexual de la mujer, y la mujer con su fuego del corazón, ¿sí? Calentar el agua del hombre, que no es que no sepa amar, sino que para él es misterioso. Así como la mujer tenemos una sexualidad misteriosa porque es hacia adentro, es oculta, hay que descubrirla. Así es el corazón del hombre, misterioso, oculto, hay que descubrirlo. Así que es muy bonito porque nosotros nos acoplamos como tecnología, ¿sí? Nos complementamos amorosamente si queremos, hay que trabajarlo. Pero me gusta también el tema este que tú nos has mencionado muchas veces, como que uno piensa que, bueno, pero para todas estas técnicas, para todo este sanarme sexualmente o para este camino necesito pareja, pero resulta que no es así, porque como has Sí. explicado antes está el femenino y el masculino interno, y todas las técnicas, y bueno, casi todo lo que se hace se puede hacer uno solo, ¿me entiendes? No hace falta, ¿no? No hace falta tener pareja para iniciar este camino, ¿no? Claro, el concepto es el siguiente. Así como les dije al principio, que la digestión es parte de quién soy, pues la sexualidad es parte de quién soy. O sea, la sexualidad no es en función de otro. Yo soy un ser sexual. Todos somos seres sexuales. Todos tenemos genitales, todos tenemos un impulso sexual. El impulso sexual nos lleva siempre a dos cosas: a querer placer y a querer unión. Entonces, nosotros podemos trabajar con nuestro cuerpo, y eso es lo que es nuevo. El aporte que estamos haciendo con trabajo como el que yo hago es, es integrar esa información que traemos de las culturas orientales que hablaban de la energía y tal, y ponerla en servicio de lo que ya conocemos del cuerpo, como anatomía y fisiología del placer, etcétera, y combinar las dos cosas y trabajarlo nosotros como desarrollo de nuestra tecnología. Este es mi vehículo de vida. Yo lo tengo mantenido gracias a que produzco placer en mis genitales, y ese placer aprendo con ciertas técnicas a que recorra todo el cuerpo, a que esa energía se construya con diferentes visualizaciones, etcétera, y me bañe completa y con eso me nutra todo mi cuerpo, y no necesito nadie para eso. Ahora, si de paso, después de que yo tengo toda esta plenitud a nivel individual, yo puedo compartir esto con otra persona, pues maravilloso, Por pero no lo supuesto. necesito, ¿sí? No necesito. Y esto que hablabas tú de la construcción, o sea, porque esa energía sexual, que es energía vital, que nos puede sanar, que nos da vitalidad, que nos puede dar creatividad, esa energía yo la puedo construir, porque hay gente que dice, bueno, ya a nuestra edad ni te cuento, bueno, es que eso ya es la prehistoria, ¿me entiendes? De mi vida, ¿no? Es que además es que se está muerto, esto está muerto, ¿me entiendes? De cintura para abajo muerta. Pero es una energía que podemos aprender a construir en nosotros mismos, ¿no? Claro que sí, porque en esta tecnología el depósito de la energía sexual está en la zona genital, y nunca existe que no haya. Eso no existe, porque siempre hay energía. Lo que pasa es que con toda la cantidad de ideas y creencias que tenemos en relación al tema, y la ignorancia de que podíamos trabajar con nuestro cuerpo de esta forma, si nosotros tuvimos pareja o no tuvimos pareja, pero nos olvidamos del tema sexual, pensamos que ya no hay nada que rescatar ahí. Pero sí hay, porque yo solo tengo que poner mi mano en la zona genital, empezar a respirar
a propósito, visualizando en mi zona genital. Solo tengo que hacer un pequeño masaje con caricia, que luego yo lo extienda por todo el cuerpo y ya voy a empezar a estar viva. Voy a empezar a sentir que algo burbujea dentro de mí. Así que no es un asunto de que esto se acabe o se olvide, está dormido, Claro, dormido, pero que se podemos puede despertar. despertar cuando queramos. Lo puedes despertar, inclusive puede ser una persona con una enfermedad, puede ser una persona con una limitación física y vas a poder construir energía sexual, aunque sea un poco distinto a lo que tú conocías, pero no te afecta, no, el cuerpo físico no es limitación, Claro, es, es solamente aprender a trabajar conscientemente con la energía. Y como dices tú, la energía existe, y yo les quería mostrar el ejemplo de la radio. Nosotras aquí, por ejemplo, si tú estás en una habitación y estás hablando con otra persona, tú creerías, ¿verdad? Que eso es todo lo que existe. Sin embargo, si tú traes un equipo de radio y prendes la radio, tú vas a captar ondas de sonido que están en el ambiente, que no las estabas captando porque no tenías con qué. Eso ujú, mismo es la energía. La energía está en nosotros, que no la estamos escuchando ni la estamos sintiendo todavía, por decir que escuchar, asociándolo con sentir, si no nos estamos enterando de que está ahí. Es porque claro. no hemos desarrollado el dial para llegarle. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo con sexualidad holística? Enseñando a despertar la sensibilidad a la energía, y ahí es cuando la energía te sorprende y hace todo lo que tú acabas de decir. Claro, porque uno podría pensar, oye, pero una vez que ya no tiene fines reproductivos, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué me aporta la sexualidad cuando ya no voy a tener hijos o nada de eso? Lo que nos Cuando ha uno- aportado, claro, yo también pensaba lo mismo, pero Ujú, cuando empecé a trabajar con esto, este sistema de despertar la energía sexual y el placer, descubrí que resulta que el placer es necesario para la salud y resulta que la energía genera vitalidad, te abre el corazón, te hace una persona tolerante, paciente, amable, empática y te abre la creatividad, la inteligencia y la productividad y me dirán, no, yo no te creo. Y yo les diré, tengo 13 años viendo esto una y otra vez. Y tú eres testigo, Carmen, de sí, cómo absolutamente, absolutamente, es la pura verdad. Entonces la hay que olvidarse de que solo es para la reproducción. Aquí hay un tema mucho, mucho más amplio. Sintonicemos estos otros canales, ¿no? Que se van abriendo, a ver qué pasa, a ver qué pasa, démonos permiso. A ver qué pasa. Y quería preguntarte por el tema este de, por ejemplo, en la construcción de energía y todo eso, pero ¿el orgasmo qué es y qué función tiene? Vale. El orgasmo es un estallido de energía. Lo que sucede con el orgasmo es que las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo, ellas cuando las tocamos, son como si fuese un barril que lo estás llenando de líquido. Va a llegar un momento que no cabe más. Cuando no cabe más y se derrama, viene la sensación de explosión. Entonces nosotros construimos placer tocando las terminaciones nerviosas, las cargamos y llega un momento que no se puede más y ellas explotan y esa Ujú, explosión produce placer y ujú. ese placer es lo que nosotros reconocemos como orgasmo. Pero ¿qué aprendemos cuando trabajamos con la energía sexual? Que puede haber orgasmos de muchos tipos y que puede haber orgasmos en zonas del cuerpo que no son los genitales. Inclusive alguien ahora mismo que nos está escuchando puede decir, ay, es verdad, yo he vivido un orgasmo por estimulación, por ejemplo, de los pezones, o he vivido un orgasmo porque me succionen la oreja, ¿sí? Hay personas que han vivido esas experiencias porque son especialmente sensibles en esa zona. Pero lo importante es cambiar el paradigma, lo importante de todo esto que decimos es cambiar el paradigma de que esta explosión de placer solo se produce a nivel genital y decirles, se van a asombrar de cómo todo el cuerpo puede descargar orgasmo y cómo el orgasmo, que es una explosión de energía, no solamente es físico,
sino que también te puede expandir de una forma el corazón y de una forma expandirte la conciencia que te puede llevar a una experiencia espiritual. Y también estoy segura que a lo mejor alguien que nos está escuchando lo ha vivido. Mm. Ha vivido una experiencia orgásmica que ha regresado de la experiencia diciendo, a ver, yo creo que aquí yo vi a Dios, ¿sí? Porque fue algo que lo superó, que trascendió, ¿no? Todo eso es posible. Tenemos aquí a Perla, mi perrita, que quiere participar en la, en Y la a conversación. Perla, que considero que estaba muy interesante la conversación. Sí, le está gustando, le está gustando. Sí, totalmente, totalmente eso que estás diciendo, estoy muy de acuerdo. Has hablado de todo del orgasmo, de toda esta sensación, de esta posibilidad de esa energía de otra manera, de ese estallar, de todo eso. Y bueno, hemos tenido las religiones a lo largo de la historia, ¿no? Han sido un poco contrarias a esta conciencia en este sentido de la sexualidad o del placer, pero también es cierto que una sexualidad inconsciente o mal llevada tampoco es positiva, ¿no? O sea, aquí no es la permisividad o yo qué sé, la lujuria, estamos hablando de una cosa diferente, ¿no? O sea, uno puede entender que hubiera religiones que en algún momento no quisieran que nos fuéramos a esta parte negativa de la sexualidad y entonces nos la prohibieron por completo, como si dijéramos, pero tampoco es buena una sexualidad inconsciente en este sentido, ¿no? Como que sería otra Sí, cosa de lo que estamos hablando. claro, fíjate, pensemos solo en el impulso sexual. Pensemos que Ujú. el impulso sexual puede desbocarse, como podría ser que te desbocas comiendo, ¿sí? Es decir, es muy lindo comer, es muy rico comer, lo necesitamos para nuestra fisiología, pero si comemos y comemos y comemos y comemos, pues sabemos que vamos a hacer daño al cuerpo. El impulso sexual es así, el impulso sexual es muy fuerte porque representa el deseo de crear, realmente es un impulso espiritual porque está pidiendo creación, pero no lo podemos dejar como un caballo desbocado. Entonces, Ujú. ¿qué pasó hasta este momento histórico? Que había un control del impulso sexual, primero a través de las religiones, que eran las formas de trabajar sobre el control de la conducta humana y tratar de refinar esa conducta humana. Es decir, no porque yo tengo una erección, yo tengo que ir a tomar a cualquier persona y tomarla y abusarla porque yo tengo una erección, no, ya va. O una mujer, no porque estoy demasiado caliente, voy a exigirle a un hombre que tenga sexo conmigo. Es decir, son excesos del impulso sexual. Entonces, las religiones fueron las que contuvieron ese impulso sexual por siglos, y no solo la religión católica, ni ¿No? la religión judía, las religiones hinduistas, o sea, todas las religiones han tenido su sistema de control Ujú. del impulso sexual, Ujú. acorde al estado de conciencia del momento. Llegó ahora la nueva etapa, hubo una transición en la cual la sociedad civil tomó el control del impulso sexual diciéndote, ok, controla tu impulso no porque es pecado, no porque ofendes a Dios, sino porque te vas a meter en problemas. Entonces vas a tener un embarazo no deseado o vas a tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces controla tu impulso porque te vas a meter en problemas. También hemos superado esa etapa porque no tuvo mucho peso y porque son enemigos intangibles para la persona que tiene un impulso sexual demasiado fuerte. Algo que va a pasar en el futuro, como un embarazo no deseado o una enfermedad que no conozco, no es suficiente para controlar el impulso. Por eso estos sistemas tampoco sirvieron. ¿Qué es lo que toca ahora? Conciencia, es decir, conoce tu impulso. Ujú. Ve, mira quién eres. Eh, o sea, hazte amigo de tu impulso. Reconoce que te activa. Aprende a tener límites conscientes de ese impulso. No porque eres un chico de 15 años y estás desesperado por aliviar eso, vas a molestar a una chica. No porque eres chica y estás desesperada por aliviar tu impulso, vas a manipular al chico. Es decir, tenemos que aprender quiénes somos, cómo es nuestra tecnología humana, cómo es ese impulso y tener estrategias, que es lo que nos está ayudando el conocimiento de la energía sexual, de cómo subir, porque es físico, es físico.
cómo subo la energía desde, desde el centro sexual hacia el resto de mi cuerpo. Eso se hace y lo hacían antes, lo enseñaban en nuestro mundo occidental, lo enseñaban las artes marciales. Si alguien que me está escuchando alguna vez estudió karate, kung fu, cualquiera de estas modalidades de artes marciales, habrá escuchado a esos maestros decir que el varón tiene que controlar la eyaculación, que el varón tiene que trabajar el chi de tal forma o de tal otra. Es decir, esto ya lo conocían las culturas orientales. Nosotros Ujú, no. Entonces ahora llegó el momento de la conciencia. Este es mi impulso, esta es mi energía, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la voy a trabajar? ¿Cómo la voy a repartir? ¿Y cuáles son los valores que voy a cultivar para este impulso que me lleva a buscar placer y que me lleva a buscar unión? exactamente. Y mira, con esto que has dicho como de los adolescentes, me gustaría entrar un poco en ese tema, ¿no? De que nos pasa a todos, pero en la adolescencia es como en ese momento en que las hormonas están, pero vamos, así yo me acuerdo cuando me dijiste, como lo que has puesto antes de ejemplo, que es como un caballo que no tienes domado, ¿no? Y o sea, tienes que coger las riendas y tenemos a los adolescentes sin saber tomar las riendas de su caballo, ¿me entiendes? Y sin darles las herramientas para hacerlo. Y es ya tarde, o sea, en la adolescencia ya, no es que nunca es tarde, ¿no? O sea, uno puede reencontrarse y Claro. tomar sus riendas con 100 años, pero ojalá que fuera antes, ¿no? Esta educación desde este punto de vista a los niños para que lleguen a una adolescencia sana, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema de la adolescencia? Bueno, este tema es el tema que me apasiona porque yo justamente pues de esta observación, de esta investigación y de esta experiencia a través de cursos, talleres y trabajar con todo esto, es que me di cuenta que había que hacer un nuevo paradigma de educación sexual, que en realidad nunca hemos tenido educación sexual. Ojo, lo que hemos tenido es control del impulso sexual. Yo voy con unos preservativos a la escuela y les digo a los chicos no vayan a tener relaciones sino con los preservativos. Pero eso no es educación sexual. Educación sexual no la podíamos tener antes porque no habíamos entendido lo que estamos entendiendo ahora. Ahora sí podemos tener educación sexual que le enseñe que a los chicos, que les enseñe que tienen un cuerpo físico, que ese cuerpo físico tiene una respuesta, tiene unos órganos que responden a ciertos estímulos y que son y que tienen energía y que esa energía la pueden ellos derivar, la pueden trabajar a través de automasaje, a través de puntos de digitopresión, que lo trabajan a través de equilibrar ese masculino y ese femenino interno. Y yo sé que todo esto suena abstracto, pero ya existe un modelo de educación sexual, que es el que nosotras, el que tú viviste con mi trabajo, ya existe ese modelo de educación sexual que lleva a la persona por todo este camino. Y eso lo tenemos que empezar antes del desarrollo, porque es como imaginar como el que el impulso sexual es ese caballo y ese caballo y el niño se criaran juntos, crecieran juntos. No que el caballo crece en el corral y el niño crece dentro de la casa y cuando ya el caballo está lleno de vida y brioso, traen al niño y lo montan encima y por supuesto que el caballo se lo lleva, ¿sí? Por supuesto. Es Esto una es cosa, juntos vamos desarrollándonos, vamos conociéndonos. Es un tema de autoconocimiento profundamente, que así es. también tiene mucho que ver, que también el sistema educativo como que tiene que dar ese salto, ¿no? Hacia el autoconocimiento. Y los padres. Muchos padres dicen, no, pero no quiero que se eduque a los niños en las escuelas, por ejemplo, porque es una tarea mía. Oh, perfecto, pero edúcalo, porque resulta que la realidad es que los padres no estamos educando a Tampoco. nuestros hijos tampoco. Pero sinceramente, sinceramente, si no se ha podido educar hasta ahora, es que no había con qué. Porque tú, la gran pregunta era, ¿qué le van a enseñar? Por supuesto. Porque entonces, claro que yo puedo entender, porque lo viví, porque trabajando con un grupo de adolescentes, que quizás venía uno y preguntaba, profesora, ¿me puede explicar sobre qué es el sexo oral? Y otra que estaba al lado ni sabía que eso existía. Entonces, Claro. yo puedo entender que si creemos que educación sexual es educar sobre técnicas sexuales, pues por supuesto que podemos estar dando una información que los niños no están necesitando. Y ¿Sí? eso pasa, ahora mismo en el sistema educativo pasa eso exactamente, que como no sabes qué están enseñando, de repente pasan Dar estas cosas información. y generan daño.
Exacto, Ujú. que genera inquietudes que no había, que genera dudas que no existían. Entonces, ¿qué es malo? Ni malo ni bueno, es simplemente a destiempo, fuera de tiempo. Ujú, Entonces, exactamente. qué es lo que proponemos con este programa de educación sexual? Proponemos educar sobre el cuerpo. Es decir, yo tomo un grupo de niños que están en las edades de 7 a 10 años y yo los pongo a trabajar con lo masculino, los visto de guerreros, les pongo una espada y les digo, esto es lo masculino, esta energía, este fuego, siéntelo, vívelo, ¿sí? Y ahora termina el ejercicio y yo te digo, haz un masaje de tu cuerpo, pon los ciertos puntos de dígito presión y entonces es como que sello la información y el niño empieza a entender y a sentir dentro de él de qué se trata esto. Y eso Es lo lo vamos... maravilloso. ¿Sabes qué es lo maravilloso de tus programas? Es que no son teoría, no son charlas, que ahora en muchos lugares es una charla sobre... Las charlas no sirven de nada, es experimental. Me encantan tus cursos por eso, porque hay mucho, mucho de hacer, de trabajar con uno mismo, digamos. Es que eso es lo que viene, sinceramente, eso es lo que viene. Toda la educación se tiene que transformar ahora. ¿Por qué? Porque ahora este lado de femenino del cerebro, que es nuestro lado, ese lado artístico, es el lado de lo abstracto, está desarrollándose y está requiriendo sentir. Por eso es que ahora veremos la educación ir hacia una fusión de conocimiento para la mente y sentir para el cuerpo. Así Ujú. entramos en un estado de conciencia completamente distinto y mucho más profundo, donde las cosas quedan. Ya no es, el fuego allá, no, es que te lo hago sentir, te lo hago vivir con una meditación, te lo hago llevar con una visualización, con tus sentidos internos, porque tenemos sentidos internos, si yo te llevo a una visualización, tú puedes vivir la experiencia como si la hubieras vivido despierta, ¿sí? Alerta, ¿no? Así que esto es un mundo que solo es posible gracias, por supuesto, a nuestro desarrollo evolutivo y a todas las cosas que han pasado en los últimos 20 años. Pero Por ya supuesto. estamos diseñando modelos de verdadera educación sexual, ¿sí? Ujú. No Maravilloso. control ciego del impulso sexual, sino... Hay motivos para la esperanza, me encanta eso. Sí, no, va a Se ve ser todo tan oscuro, ¿no? Pero no, hay motivos para la esperanza hoy en día, muchos. claro. Mira, dos últimas preguntas, porque aquí donde ven María Gabriela está, mira, es una venezolana en España y una española chilena, que yo tengo las dos, la suerte Yo en también, Chile. soy venezolana española, Ah, es ojo. verdad, si además ya lo habíamos hablado, una venezolana española en España y una chilena española en Chile. Aquí estamos y en España es súper tarde, así que vamos a ir terminando. Mira, quería dos últimas preguntas nada más y ya terminamos el programa, pero igual que hemos hablado de la adolescencia y, bueno, y de la niñez y todo eso un poquito, me gustaría hablar de la menopausia, que a mí me gusta decirle ya plenipausia, ¿no? O sea, también estamos en esta situación en que el mundo también está empezando a cambiar, que esta época de la mujer que entra a los 40 y tantos, 50 y tantos en esta etapa, que dura muchos años, no tiene por qué ser nada negativo, ¿no? Sí, hay un cambio también divertidísimo porque nosotras estamos ahí y nos Sí. estamos viviendo en la maternidad con respecto a la nueva mirada de la segunda etapa de la vida, porque ya no la vamos a pensar como la etapa de declive, el final, la salida. No, no, no. La vida humana dura más o menos 100 años. Los primeros 50 son para el desarrollo de lo que es hacia afuera. Es Ujú. decir, tus logros se ven en lo material. Entonces, aquí está mi familia, aquí está mi empresa, aquí está mi negocio, aquí está mi creación, aquí está visible, tangible lo que yo hice con mi Ujú. desarrollo personal. A partir de los 50 viene una nueva etapa, tanto para hombres como para mujeres, que es la búsqueda interior. Es que ya no estoy al servicio de otros, ¿sí? Como en la primera etapa que estuve al servicio de la crianza de mis hijos y esas cosas, sino que ahora estoy al servicio de mi desarrollo interior. Y eso ha resultado una maravilla para nosotras las mujeres, en especial que veíamos la menopausia como de verdad una condena a la silla, a la mecedora y las agujas de tejer, que son maravillosas. Yo, cuando me da ataque de lo femenino, me encanta tejer. Pero también lo veo distinto porque digo,
a ver, es mi oportunidad de explorarme, de descubrir tantas cosas. Las mujeres están masivamente ahorita en trabajo de conciencia, en aprender sobre mandalas, aprender sobre arte terapia, aprender sobre danza. Es decir, wow, qué buena oportunidad que estamos teniendo ahora que ya hicimos nuestra labor de criar los hijos, ahora de mirar hacia adentro y desarrollarnos nosotras. Y así va a ser para los hombres cuando también ellos entren en este proceso de crecimiento, que siempre pues el varón por diseño pues le cuesta un poco más meterse en estos cambios, por lo que hablábamos de esa manera tan lineal y como de un solo propósito que es él, está diseñada su psique. Pero cuando él empieza a desarrollar ese lado interno y va a empezar a disfrutar también muchísimo esta etapa. Sí, completamente. Bueno, ya de última pregunta para terminar ya esta maravillosa entrevista, que a mí me lo pasa bomba y podría seguir horas y horas hablando, pero mejor te voy a dejar que duermas. Es un tema, lo has tocado un poquito antes, pero también me gustaría cerrar con este tema, esta relación entre la sexualidad y la espiritualidad que nos rechina tanto en los dientes, ¿no? O sea, ¿cómo va a tener relación la sexualidad con la espiritualidad? ¿Qué tiene que ver? Yo también, la verdad, ¿Cómo nos lo explicas? A ver. yo también me sorprendí, porque yo también venía de la misma influencia, bajo la influencia religiosa de que el sexo más bien me alejaba de mi concepto de Dios, de mi concepto de espiritualidad, ¿no? Pero más que aprendí, comprendí que espiritualidad no es religiosidad, ¿sí? Espiritualidad en realidad es la experiencia de trascendencia. Es cuando te das cuenta que eres algo más. Por supuesto que lo puedes lograr en una experiencia religiosa. Si tú eres una persona religiosa y tú oras por largas horas, o tú vas a la iglesia y te quedas en contemplación, en silencio, tú podrías cruzar ese umbral que hace que tú sientas esa trascendencia, que sientas que hay algo más, que tengas esa conexión con ese algo más. Pero no es solo la religión la que te permite vivir eso. La sexualidad permite vivir esa trascendencia y esa es la forma como sexualidad y espiritualidad están conectadas. Es a través de la experiencia de placer, a través de la experiencia de tener el corazón muy abierto y permitirse una gran cantidad de placer que se cruza ese umbral. Y por eso decía antes, a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, a mí me pasó una vez, yo tuve un encuentro sexual y me pareció que había visto a Dios. Claro. Y eso es posible. Y es lo que quizás si alguien nos está escuchando que ha oído hablar de tantra y de taoísmo, haya visto que eso como que tiene algo que ver con sexualidad y espiritualidad. Sí, porque estas son tradiciones espirituales orientales que cultivan la sexualidad y el placer justo para hacer ese cruce y vivir esa experiencia de trascendencia. Entonces, puedo vivir una experiencia de trascendencia con la religión, pero también puedo vivir una experiencia de trascendencia con la sexualidad. Es el tema este, me gustaría tocar el tema este como que en una sociedad aparentemente tan sexual, donde se ha roto el tabú, ¿me entiendes? Como que parece que no hay tabú, donde parece que todo el mundo habla abiertamente de sexualidad con Se quien quiere. supone que seríamos muy felices y muy libres sexualmente. Claro, Bueno, no es así. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? sí, es cierto que nosotros estamos viviendo en un momento de muchísima apertura sexual, justamente porque esta contención religiosa se ha reducido muchísimo. No podemos ni pensar que tenemos una influencia religiosa como la hubo hace 100 años. Definitivamente que la modernidad, los medios de comunicación, la apertura de la información nos ha cambiado muchísimas miradas muy reducidas de la vida, ¿no? Y nos cuestionamos muchas cosas. Entonces eso ha hecho que haya una gran explosión de exposición a estímulos sexuales. Y es cierto que el impulso sexual es tan fuerte que la publicidad lo sabe y sabe que si pone un cuerpo de mujer semidesnudo aquí y pone un jabón aquí, tú vas a querer comprar el jabón como si estuvieses comprando la mujer semidesnuda. La mente
no entiende esa diferencia, ¿no? No, la mente no es suficientemente fina para decir, ah, pero me están vendiendo el jabón con la mujer desnuda, no lo voy a comprar. No, funciona en automático. Me asocian algo que me despierta mi impulso sexual y yo inmediatamente y adquiero ese producto. Por eso es que se ha usado tanto lo erótico para la publicidad. Eso hace que estemos bombardeados de estímulos eróticos, igual que el exceso de pornografía y el exceso, la facilidad para acceder a ella. No solamente que haya demasiada cantidad, sino que es demasiado fácil acceder a ella. Eso no nos hace más sanos sexualmente. Eso no nos hace más saludables sexualmente que cuando estábamos terriblemente reprimidos sexualmente. Eso lo que nos hace es desequilibrados sexualmente. Porque es como comentaba antes, si vas a comer, pues no puedes tampoco comer en exceso y tampoco puedes comer cualquier cosa porque vas a enfermar tu cuerpo. Lo mismo pasa con la pornografía, por ejemplo. Enfermas tu cuerpo, enfermas tu ser emocional, porque aunque pienses que excitante esa escena humillante que estoy viendo, ¿sí? Al final tu cuerpo emocional que está diseñado para conectarse con el amor, queda como golpeado. Tú no te das cuenta inmediatamente, pero con el tiempo sabes que no estás bien. Sabes que no estás bien y no sabes por qué. Y ese no sabes por qué es porque todo esto está entrando en todas estas dimensiones que te construyen y te está afectando, te está Exactamente. haciendo un daño. Es la parte inconsciente, donde todo lo que vemos, todo lo que entra por nuestro sentido, por los ojos, los oídos, por todo queda en el inconsciente. Y Entonces, ahí está, sí, como un trabajito. Entonces ve una escena porno donde un hombre jala a la mujer por el cabello y la penetra con una intensidad enorme. Todo eso es información. Información que yo estoy pensando que no me está importando mucho. conscientemente creo que no. Yo creo que no, pero luego mi mirada hacia las mujeres, mi trato hacia las mujeres, mi acto sexual como hombre, mis emociones en relación al encuentro sexual, todo eso se está quedando como impregnado de esas escenas que yo estoy mirando. Entonces, los medios de comunicación no ayudan mucho cuando presentan la salud sexual como sexo muy frecuente, como buenísimo estar teniendo sexo todo el día. No, eso tampoco es cierto. Y ahora está pasando con las redes sociales que han ido apareciendo muchas cuentas de las redes sociales que hablan de sexualidad. Y entonces, bueno, muy bonito que hables de sexualidad y que cambies el paradigma y que abras la mente, pero es un bombardeo también, es un bombardeo que te genera una necesidad de estar todo el día pensando en eso y todo el día preguntándote si es mejor el sexo así o es mejor el sexo asado, o si lo tengo, si no lo tengo. Dios, tampoco eso es equilibrado. Entonces sí necesitamos conciencia, calma, quién soy, qué necesito yo, no que me bombardee el mundo, qué necesito yo. A lo mejor yo soy una persona de poca frecuencia sexual y eso no quiere decir que me pasa algo malo, ¿sí? A lo mejor soy una persona más de lo visual que de lo táctil y eso no quiere decir que soy incompleta. O sea, yo me tengo que conocer. Hacia allá vamos. La Hacia libertad. adentro. Créeme que la libertad no es la exposición exagerada al sexo. La libertad es que yo sepa quién soy. Esa La es. libertad no es libertinaje, hay que distinguir perfectamente. Y la Así, libertad implica responsabilidad también, la responsabilidad de conocernos y de sí, llevar una vida acorde con ello. Así que así. libertad es una cara, responsabilidad es la otra cara de la moneda. Bueno, María Gabriela, es que yo feliz, Gracias, muchísimas encantadísima. gracias. ¿Quieres decir algo para terminar, que ya cerramos el Bueno, pues, programa? bueno, yo muy agradecidísima por la oportunidad de hablar, como te dije al principio, feliz de que tú que has trabajado conmigo todos estos años, por fin estemos aquí hablando de esto, lo pensamos hace años, ¿verdad? Todos tus proyectos de educación sexual para los jóvenes siempre. También viene también. Déjenme decirles que desde el día uno Carmela está en eso.
Así que Es esto mi objetivo ahí masculino, que lo lograré, porque se me iba por lo femenino de no darle forma, pero yo creo que el año que viene ya voy a estar con este proyecto. encantada de estar aquí contigo, agradecida a todos los que nos escucharon. Y bueno, motívense a hacer este trabajo de autoconciencia, a dejar de actuar en automático en relación a su sexualidad y preguntarse quién soy, qué me construye y qué quiero, porque van a encontrar un mundo maravilloso que se va a abrir para ustedes. Bueno, un broche de oro maravilloso, queridos Gracias. auditores y auditoras. Espero que les haya gustado esta primera entrevista. Se vienen otras maravillosas igual, así que esperemos que sea un aporte que les sirva. Ojalá sería maravilloso y vayamos así haciendo un mundo mejor entre todos. Acuérdense que este programa se va a subir ahora inmediatamente al canal de YouTube Aprendiz de Humana 00 y acuérdense de suscribirse y darle a la campanita si es que ustedes quieren recibir todo lo que se va a ir subiendo, que a lo mejor no es solo este programa y son más cosas todavía, así que déjense sorprender. Muchas gracias, María Gabriela. Gracias. Muchas gracias. De verdad es que eres tan generosa con esto. ¿Cuántas entrevistas habrás dado? Es que has dado un montón. Así que muchas gracias por haber dado esta también. Y bueno, hasta pronto a todos. Hasta Chao. pronto.